Hoy comenzamos una nueva y fascinante serie. ¿Conoce usted la vida del profeta Elías? ¿Sabe usted quién es, qué significa su nombre y aquellos hechos que marcaron uno de los momentos más duros de la idolatría de Israel? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Quiénes fueron aquellos reyes y opositores que estuvieron al lado suyo y que desafiaron una fe tan inmensa como la de este gran profeta de Dios? Créame que esta serie tiene tremendas cosas para enseñarnos en nuestra vida de hijos de Dios. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Muy atentos, mi querida familia, porque empezamos una nueva serie. Usted va a disfrutar capítulo por capítulo de este extraordinario hombre de Dios, el profeta Elías. En el capítulo 17 del libro de Reyes, comienza con el adverbio de tiempo entonces. Y esto nos da a entender que lo que sigue es continuación a lo que procede en el tiempo. Algo que Dios está añadiendo a lo anterior. O sea que si leyéramos solo hasta el capítulo anterior, podríamos suponer que hasta ahí llegó todo. Y que la adoración a Jehová nunca volvió a adquirir el prestigio y el poder que había perdido. De hecho, los principales actores de la historia, que son el rey Acab y su esposa Jezabel, los falsos profetas que habitaban en aquel tiempo y que ellos adiestraron y patrocinaron, y también un grupo remanente de fieles que estaba escondido, estaban dándose a la idea de que la adoración al Señor nunca sería la misma. Y por eso empezó otra época para Israel. ¿Qué pasó? Pues todos se olvidaron. Dejaron a Jehová de los ejércitos, el Dios vivo. Y cuando los hombres han hecho lo peor y han terminado, es tiempo de que Dios comience. Y cuando Él comienza, es probable que con un golpe revierta todo lo que han hecho sin Él. El cuadro era bastante sombrío. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos partes. La parte sur dominada por su hijo Roboam y la parte norte bajo el poder de Jeroboam. Recuerden que Jeroboam anhelaba desesperadamente mantener su dominio sobre su pueblo. Y él temía que lo perdería si ellos continuaban yendo 2 o 3 veces al año a las fiestas anuales en Jerusalén. Entonces, ¿qué decidió? Pues él estableció la adoración al Señor en sus propios dominios y erigió 2 templos, uno en Dan, al extremo norte, y otro en Betel, al extremo sur. En cada uno de esos lugares colocó un becerro de oro para que el Dios de Israel fuera adorado. Mire, en la forma de un becerro que come heno. Y déjeme decirle que este pecado quebrantó el mandamiento bíblico que prohibía a los hijos de Israel hacer imágenes, inclinarse ante la semejanza de cualquiera que estuviera arriba en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Y en la Escritura nunca se olvidó de la maldad de Jeroboam. ¿Por qué? Porque dice que éste hizo pecar a Israel, lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 14, en el verso 16. Después de muchas revoluciones y de mucho derramamiento de sangre, el reino pasó a manos de un militar llamado Omri. Pero el hijo de este hombre fue Acab. Y la Biblia, cuando habla de Acab en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. O sea que esto ocurrió porque él era un hombre débil. ¿Y dónde lo demuestra? Era el instrumento de una mujer astuta, sin escrúpulos y cruel. Estoy hablando de Jezabel, su esposa. Cuando Jezabel salió de Tiro para convertirse en la consorte del rey de Israel recién coronado, ella, pues todo el mundo decía que era una extraordinaria pareja. En ese tiempo la ciudad de Tiro gozaba del prestigio de la reina de los mares.
estaba en el cenit de su gloria. Sus colonias salpicaban las costas del Mediterráneo hasta España. Sus naves emblanquecían todos los mares con sus velas. Y desde allí se alimentaba toda clase de idolatría que hacía temblar a los romanos. Pero como muchas espléndidas parejas, la de Acab y Jezabel estuvo llena de desdichas y de desastre. Cuando Jezabel salió del palacio que había sido su hogar, fue urgida vehementemente por los sacerdotes, bajo cuya influencia había sido educada. Y claro, la instaron a hacer lo que fuera posible para introducir en Israel los ritos de su religión hereditaria. Y ella lo hizo gustosamente. Parece ser que lo primero que hizo fue erigir un templo a Astarte, en la vecindad de Jezreel, y que sostuvo a sus 450 profetas de sus ingresos privados. Luego, Acab, su esposo, y ella construyeron un templo a Baal en Samaria, la capital del reino, de un tamaño tal que podía caber una inmensa multitud de adoradores, y lo leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 21. Dice que después comenzaron a levantarse altares sin templos por todas las partes del país, en honor a las falsas deidades, a los Baales, porque Baal no era solo un dios, era todo un conjunto de dioses. Y mientras los altares de Jehová, como el del Monte Carmelo, los destruyeron. La gente y los sacerdotes fueron prácticamente desaparecidos. Las escuelas de profetas fueron cerradas. La hierba creció en los patios de los altares y los profetas mismos fueron perseguidos y asesinados a espada. Así lo cuenta Hebreos en el capítulo 11, en el verso 37, hablando de los tiempos de Elías, cuando dice: anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Aquí aparece en escena y aquí empezamos a mirar cuál fue el papel tan importante que tuvo el profeta Elías, sobre todo el contexto social y religioso en el que él estaba, la tarea que le estaba pidiendo Dios que hiciera. Elías era de los moradores de Galaad, y Galaad estaba al este del Jordán. Era un sitio desierto, escabroso. Los moradores participaban del carácter de su tierra. Eran salvajes, desenfrenados, vivían en rudas aldeas de piedra y subsistían cuidando rebaños de ovejas. O sea que la niñez de Elías fue como la de los demás jóvenes de su tiempo. En sus primeros años probablemente trabajó como pastor en aquellas desoladas montañas, pero cuando llegó a ser hombre, su erguida figura, su apariencia y su manto de pelo de camello, su contextura fornida y la fortaleza de sus manos, yo creo que lo hicieron con unas características especiales. En la medida en que avanzaban los años, él creció en una intensa piedad. Él sentía un vivo celo, dice la Biblia, por Jehová de los ejércitos. Y cuando los mensajeros uno tras otro le decían que Jezabel estaba destruyendo los altares, asesinaba a los profetas y que había reemplazado todos los ritos impíos de sus ciudades y las había traído, yo creo que esto marcaba el corazón de Elías, a tal punto que dice la Biblia que solo podía hacer una cosa. Dice que Elías oró fervientemente al Señor. Yo me imagino el alma de Elías debió llenarse de horror, y yo creo que su sangre le hervía de indignación. Probablemente la pregunta que le venía a su mente y su preocupación ahora era: ¿cómo debía actuar? ¿Qué podía hacer él, un rudo, inculto hijo del desierto? Y cuanto más reflexionaba, más difícil parecía la situación. Yo me imagino que el diablo le susurraba al oído diciendo: usted no puede hacer nada, porque la situación la están manejando los reyes, tienen el poder. Pero sí había una cosa que él podía hacer: orar. Y por eso Santiago 1:5-17 dice que él oró con insistencia, que él oró
porque estaba seguro de que el Señor Dios vivía y gobernaba sobre todo. Él oró porque se dio cuenta de que Dios es todopoderoso y que con Él todo es posible. Oró porque sintió que su propia debilidad e insuficiencia se podían fortalecer en el poder del Señor. Pero para que esa oración fuera eficaz, debía basarse en la palabra de Dios, en una fe inquebrantable. Acuérdese que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces, claro, Elías oró, pero yo creo que oró con un pasaje particular que está escrito por allá en Deuteronomio, cuando dice: mirad que vuestro corazón no se engañe y os apartéis y sirváis a otros dioses y los adoréis, y entonces encenderá la ira de Jehová contra vosotros y cerrará el cielo y no lloverá y la tierra no dará su fruto. ¡Wow! O sea que cuando Elías empezó a orar, y tal vez teniendo en mente aquel pasaje, él dijo: este es el delito que está cometiendo mi pueblo en este momento. Entonces, como Elías era un hombre celoso por el Señor Dios de los ejércitos, oró fervientemente para que no lloviera. Ahí es donde empieza la historia, y desde aquí voy a comenzar a desarrollar la historia del profeta Elías. ¿Por qué? Porque la situación no ameritaba para menos. Cuando usted tiene una enfermedad grave, usted tiene que actuar con medidas drásticas, y mientras Elías empezó a orar, obtuvo la seguridad de que su petición era concedida y que debía ir a informar a Acab, al rey. Cualquiera que fuera el peligro en el que el profeta pudiera incurrir personalmente, porque tanto el rey como sus súbditos deberían aprender que lo que va a pasar es por su desobediencia y lo que están haciendo ante los ojos del Señor. O sea que a la tarea a la que se enfrenta ahora Elías no era cualquier cosa, requería algo más que valor. E insisto, que un rústico e inexperto de las colinas se presente sin ser invitado ante un rey que desafiaba el cielo, era suficiente para callar al más valiente, y sobre todo teniendo una esposa como Jezabel, que no dudaba quitarle la vida al que se le opusiera, y ya de hecho lo había hecho. Había matado a muchos de los profetas. Pero miren, habiendo visto esta personalidad, ahora mire lo que la Biblia habla del significado del nombre de Elías. Era un nombre llamativo, declarativo, pues Elías puede traducirse como mi Dios es Jehová, o Jehová es mi Dios. Aquella nación apóstata había adoptado a Baal como su deidad, pero el nombre de nuestro profeta proclamaba al verdadero Dios de Israel. Y a juzgar por la analogía de las Escrituras, podemos concluir con seguridad que este nombre le fue dado por sus padres. Claro, tal vez ellos sabían que venía un profeta, que venía alguien que iba a conocer la palabra de Dios y que su vida iba a ser trascendental para los tiempos en que viviera. Así como en los tiempos antiguos, cuando Lamec llamó a su hijo Noé, diciendo: este nos consolará o será un descanso para nosotros. Lo mismo, los padres de Elías consideraron que este hombre era un hombre de Dios. Y aquí es en este momento donde Dios hace honor a este profeta y viene a darnos ejemplo de que los que conocemos la palabra de Dios no nos podemos quedar ni quietos ni callados, y que la tarea es hablar del Dios vivo y del Dios verdadero, y sobre todo en un mundo que cada vez más niega la existencia de Dios y se sume ante los placeres de la vida. Muy atentos a esta serie, Dios tiene muchas cosas que enseñarnos, y este profeta, créame que tiene unas características que nosotros sí que deberíamos aprender. Así que yo le invito a que se ponga muy atento a escuchar esta serie y que invite a otros a que compartan con nosotros este maravilloso estudio. Ore conmigo. Padre, gracias por el comenzar de este nuevo día y de esta nueva semana.
Nos encomendamos a ti y a tu palabra, que tiene poder para edificarnos, enseñarnos y traernos vida y revelación. Gracias por cada oyente de Maná. Y gracias por esta serie que le trae revelación y sabiduría a nuestro corazón. Encomendamos este día en tu nombre y te damos gracias por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.